Bien, entonces continuaremos con el avance de contenidos. Hoy vamos a trabajar esta hormona. Tiene su sigla ACTH. Bien, ¿qué quiere decir ACTH? Quiere decir hormona estimulante de la corteza adrenal. Bueno, también otros autores lo llaman hormona adenocorticotrófica, hormona adenocorticotropina. Bueno, así sucesivamente. Pero en el español propiamente dicho sería hormona estimulante de la corteza adrenal. Entonces, la corteza adrenal se reconoce dos zonas bien diferenciadas. La zona glomerular, no, o sea, la zona que es la corteza y la otra parte que es la médula. Ustedes han debido estudiar en histología. Y de estas dos partes de la glándula adrenal, la corteza, para que trabaje de manera normal, necesita el estímulo de esta hormona. Por eso en español se dice hormona estimulante de la corteza adrenal. Entonces, ¿cuál es el efecto fisiológico que realiza esta hormona? Primeramente, esta hormona se produce en la adenohipófisis, vía torrente sanguíneo llega a la corteza adrenal, donde hace su efecto, que sería su órgano blanco, la corteza adrenal, estimulando que eleve la producción de glucocorticoides. Ese es un efecto de la ACTH. Y como respuesta, la corteza hace un trabajo de retroalimentación, produciendo glucocorticoides y transmitiendo la información hacia la adenohipófisis, indicando que hay suficiente estímulo y hay la suficiente producción de glucocorticoides. Ahora, ¿cómo hace de que la corteza adrenal produzca este grupo de hormonas que se conoce con el nombre de glucocorticoides? ¿Cómo hace que este aumente su producción? Entonces, para la secreción por parte de la corteza de glucocorticoides, lo primero que acá trabaja es el C-RF. ¿Qué quiere decir el C-RF? Significa factor liberador de corticotropina. Entonces, este es el primer compuesto orgánico, vamos a decir, que favorece para el aumento de la secreción de glucocorticoides. Después hay otras situaciones que puede también estimular la secreción de glucocorticoides, como en el caso en que el individuo esté en una situación de alarma, como en el caso en que el individuo tenga estímulos de tensión externa, o también puede ser que el individuo o el ser vivo, el animal, tenga hemorragias. Y otros aspectos que podrían estimular la secreción de glucocorticoides también serían la temperatura corporal, algunas presencias de toxinas y también algunos estados emocionales. Entonces, en esta parte, cabe destacar hoy en día que estamos en una situación sanitaria un tanto especial, ¿no? Donde se ha escuchado mucho vía prensa decir al personal de salud y a los psicólogos que no tiene que subir los niveles de estrés, de preocupación, porque ese es un estado emocional negativo que puede bajar las defensas orgánicas. ¿Por qué puede bajar las defensas orgánicas? Porque estos estados emocionales fuertes hacen de que se produzca más cantidad de glucocorticoides. En este tema, en el desarrollo de esta unidad, vamos a ver una de las funciones de los glucocorticoides, vamos a ver más adelante, es neutralizar la defensa orgánica del cuerpo, el sistema inmunológico. Y eso no es favorable especialmente para los pacientes que están en condiciones débiles, donde puede ser atacado no solamente por este virus que hoy en día está haciendo alarma, sino por cualquier otro microorganismo, bacteria o virus que se encuentre en el medio ambiente. Entonces, por eso es bueno que uno debe también aprender a controlar el estado emocional. Este asunto del estrés se puede manejar, pero para manejarlo hay que hacer ejercicios de manejo, ¿no? O sea, de que por el estado de ánimo puedas dominar los estados emocionales. Bien, esto sucede con la clase mamífera, incluyendo la especie humana, pero con otra clase de animales, que son la clase aves. En este caso, ellos también tienen la glándula adrenal,
Pero la diferencia desde el punto de vista histológico es de que acá en las aves no hay zonas marcadas diferenciadas de corteza y médula, sino son entremezcladas, eso ustedes lo pueden revisar en histología, pero en la clase mamífera es necesario la ACTH para producir glucocorticoides, pero no es necesario para producir otra hormona que se llama aldosterona. Sin embargo, en las aves es necesario ACTH para producir glucocorticoides y también para producir la hormona aldosterona. Entonces, en ese sentido, trabaja esta hormona que se lo conoce con el nombre de hormona adenocorticotrófica. Bien, si de repente tienen alguna pregunta con relación a esta hormona de ACTH, a partir de este momento ustedes lo pueden realizar. Ahora, si no tienen ninguna duda, continuamos. ¿Tienen la palabra? A ver, voy a esperarle algunos segundos. Si alguien quiere, si tiene alguna pregunta. ¿Nadie? ¿Nadie dice De mi nada? parte no, doctor. Ok, gracias. ¿Otros? ¿Están atendiendo la clase? Necesito respuestas. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bien. Entonces continuamos. Otra hormona, prolactina. Tal vez esta es la hormona que un tanto no tiene nada que ver su nombre con la sigla que le han asignado o con el que han quedado todos los investigadores de acuerdo de asignarle esta sigla para esta hormona. LTH es la sigla y el nombre es prolactina. Aunque en algunos libros he visto traducidos del inglés al español que también utilizan el nombre de luteotropina, pero no lo estamos acá utilizando porque puede crear confusión con otra hormona que se llama luteinizante. Entonces, por esa razón, no lo estamos utilizando ese nombre de luteotropina. Bien, ¿qué funciones, qué efectos realiza la hormona prolactina? Bien, primero se lo reconoce la función mamógena, segundo, la función lactógena. Estas dos funciones las realiza en los animales de clase mamífera, incluyendo la especie humana. Y hay una tercera función que la llaman luteótropa, pero esta función solamente la realiza con los animales que pertenecen al orden de los roedores y los hurones. Entonces, en ellas también ejercita esta función. Pero también se ha visto de que esta hormona prolactina hace otros efectos, otros estímulos. Por ejemplo, en la clase mamífera, ya cuando la madre tiene su cría, esta hormona hace que se desarrolle el instinto maternal. ¿Qué quiere decir instinto maternal? Quiere decir una actitud de protección de forma natural hacia la cría, al grado en que la madre puede arriesgar su vida por proteger a la cría. Entonces, este instinto maternal es producto del estímulo de la prolactina. Ahora, hay en algunos ejemplares de algunas especies domésticas donde posiblemente el instinto maternal no esté muy desarrollado o sencillamente no se manifieste. Entonces, en esos animales, ¿no? El lenguaje popular que se utiliza dice, ¿no? De que esta vaca no es buena madre, ¿no? O esta chancha no es buena madre. O esta perra no cuida a sus crías, ¿no? O sea, a la perra no le interesa si las crías están con hambre, necesitan lactar. Ella puede salirse, darse su vuelta y todo aquello, ¿no? Sin embargo, una perra que está atento a sus crías, tras que ya las crías empiezan a hacer ruido por hambre, ya inmediatamente la perra se acomoda para darles de lactar. Entonces ese instinto es algo natural, ese comportamiento es algo natural en los animales que es estimulada por esta hormona. También hay otro estímulo, hace de que en las aves se produzca la leche de buche, ¿no? ¿Y qué es la leche de buche? Es un tipo de secreción en un órgano que es una especie de saco que está en el esófago, que se desarrolla en el trayecto del esófago en las aves, y ahí se produce esta leche de buche, que generalmente las aves, como no tienen dentadura, ellos se comen grano entero,
Entonces, ese grano muchas veces es sumamente duro. Entonces, se queda en el buche, ahí se almacena por un tiempo. Mientras está ahí, se secreta la leche de buche por estímulo de la prolactina. Y esta leche de buche hace la función de ablandar a los granos que ha ingerido el ave. Si la ave es carnívora, ablandar, que sea mucho más digerible, la carne. Entonces, de acuerdo al tipo de alimento que el ave ingiere, esa leche de buche le facilita en hacerlo más blando. En las aves hay otro instinto también que desarrolla la prolactina, que se llama el instinto de incubación. Ustedes han debido escuchar mucho el término cloqués o la gallina clueca, ¿no? Entonces, la gallina normalmente coloca un número de huevos y posteriormente se acomoda en el nido, se sienta y no se mueve de allí, haga frío, haga calor, tenga hambre, no se mueve de allí. Si en caso de que se mueva es solamente por minutos, porque no permite que el huevo se enfríe, está haciendo el trabajo de incubación, hasta que salgan los pollos bebé. Todas las aves hacen eso, ¿no? Hasta que salgan sus pichones. Entonces, este instinto de incubación, este trabajo, lo estimula también la prolactina. Y en esta parte, para que ustedes vean cómo interfiere el trabajo que hace el humano con estos instintos naturales, como este caso de la incubación, no, les comento para que ustedes sean curiosos. Por ejemplo, en las aves, las razas ponedoras, o sea, aquellas que se cría para explotar huevos, se ha hecho tanto los cruces de mejoramiento, ¿no?, en esas razas para que eleven la cantidad de huevos por ciclo de postura, al grado en que las razas campeonas han perdido este instinto de incubación. Entonces, prácticamente estas razas ya no pueden tener crías de manera natural, o sea, no pueden tener la F1 de manera natural, porque ellas colocan huevo, pero ya no hay ese instinto natural de incubar. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que estas razas sigan vigentes? Este trabajo de la incubación lo hace la especie humana, ¿no? Con las incubadoras, las incubadoras mecánicas, las incubadoras industriales, las incubadoras automáticas. Entonces, ellos hacen ese trabajo de la incubación. Ya la gallina ponedora esto lo perdió por ese cruzamiento intensivo en mejorar la raza. Bien, tal vez lo que habría que ampliar sobre esta hormona un poco más la explicación sería sobre los términos mamógena y lactógena. Mamógena es un término en español que se ha acuñado, que quiere decir que la función en este caso de esta hormona prolactina sería estimular el crecimiento, desarrollo y maduración de la glándula mamaria. Cuando termina de madurar, de crecer la glándula mamaria, es cuando la hembra entra en gestación. Ahí termina el grado de crecimiento del tejido, crecimiento y maduración. Pero ¿cuándo es el mayor grado de desarrollo de la glándula mamaria? O sea, cuando la glándula mamaria alcanza su máximo desarrollo. ¿Ya? Entonces, esto sucede cuando está haciendo de lactar a su cría y en el pico de lactancia. El término pico de lactancia se refiere, ¿no?, cuando da leche hay una curva, al comienzo empieza a dar una cantidad, días posteriores aumenta, llega un momento en que llegó a su máximo aumento porque después ya va a empezar a declinar, ¿no?, a disminuir la cantidad. Entonces ese es el pico de lactancia. Entonces en el pico de lactancia es el momento donde tuvo su máximo desarrollo la glándula mamaria. Entonces este efecto mamógena quiere decir eso, ¿no?, estimular el crecimiento, desarrollo y maduración de la glándula mamaria. Ahora, ¿qué quiere decir lactógena? Ya, lactos y genus se refiere a que el estímulo de la prolactina hace de que esta glándula mamaria produzca leche, ¿no? El término técnico es síntesis de leche. O sea, a través de los alvéolos mioepiteliales, ¿no?, de esos alvéolos que hemos visto, los alvéolos lácteos en clases anteriores, pueda filtrarse a partir de la sangre, de los compuestos orgánicos que contiene la sangre, la leche. Entonces ese trabajo estimula la prolactina. Entonces eso hace de que
prácticamente la glándula mamaria produzca leche. Y en esta parte han habido investigaciones donde con el uso del estímulo de esta hormona se ha llegado a producir leche, incluso vacas vírgenes que no tenían cría, pero hayan logrado desarrollar su glándula mamaria y han empezado a producir. Han habido estos tipos de experimentos y por lo tanto se puede aseverar de manera categórica que la LTH, hormona prolactina, es la responsable de hacer esta función o efecto de lactógena. Entonces, de esa manera sucede aquello. Y esta parte de luteotropa, bueno, en algunas especies, ¿no? Como los roedores, las ratas, ratones, ¿no? Los hurones, puede estimular la formación de cuerpo lúteo en este caso, en el ovario de la hembra. Entonces, esto lo vamos a ver mucho más adelante con más detalle cuando estudiemos la hormona luteinizante. Bien, hasta aquí sería el desarrollo de la prolactina. Vamos a ver una gráfica. Esto también los enseñamos aquí. Ustedes están en cuarto semestre y espero que esto, lo que se les enseña hoy, lo puedan aplicar y lo puedan utilizar de manera, vamos a decir, como un principio del desarrollo profesional cuando ustedes estén ya en 10º semestre realizando sus prácticas preprofesionales, ¿no? Lo que denominamos el internado. A ver, ¿qué es lo que le mostramos en esta gráfica? Acá tenemos la silueta de una vaca lechera, los estímulos de hacer el trabajo de la ordeña y cómo reacciona el cuerpo del animal relacionado con las hormonas que hasta el momento hemos visto. Acá está esto, otros autores le llaman la glándula pituitaria. Nosotros estamos utilizando el término hipófisis, ¿ya? Acá se produce una hormona que ya hemos estudiado para que pueda retirarse toda la leche que ha secretado la ubre. ¿Y de qué hormona estamos hablando? Estamos hablando de la hormona oxitocina. Entonces, vía torrente sanguíneo por el bombeo del corazón, se distribuye a todo el cuerpo esta oxitocina, pero sin embargo, el órgano blanco es la glándula mamaria. Entonces, hace aquí su efecto para que los alvéolos lácteos se contraigan y pueda haber la eyección o retirada de la leche lo máximo que se pueda. En este caso, si esta glándula tiene capacidad de producir 15 litros, hay que retirar los 15 litros. No puede ser que produzca 15 litros y retiramos 12 o 13. Va a quedar ahí residuos de leche, que puede ser un buen caldo de cultivo para que ingresen las bacterias y acá se produzca una enfermedad en lechería muy común que se llama mastitis. Entonces, cuando se enferma de mastitis va a afectar la producción, hay que invertir en medicamentos y eso es un perjuicio muy significativo para el productor. Bien, entonces, mientras esto se desarrolle de manera tranquila, pasiva, con toda la comodidad para el animal, va a soltar la leche, se va a retirar la leche lo máximo que se pueda. Pero sin embargo, si de repente lo interfiriemos, lo tratamos mal al animal, lo hacemos meter miedo, puede producir una hormona, ¿no? La del miedo, que es la adrenalina, que es totalmente contraria al efecto de la oxitocina y puede hacer de que no se retire toda la leche producida. Entonces acá también hay que tener cuidado con los estímulos nerviosos, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, cuando se hace el trabajo de ordeñar o retirar la leche, mientras esté haciendo efecto la oxitocina, habrá buen retiro de la leche. Pero cuando pase ya el efecto de la oxitocina, que generalmente pasa después de los 8 o 9 minutos, ya es más costoso ordeñar. Entonces, nuevamente hay que estimularlo para que otra vez pueda retirarse la leche. Entonces, eso es lo que nos refleja esta gráfica. Pero esto se los enseña hoy que ustedes están en cuarto. Pero los estudiantes cuando llegan a 10º hacen una actitud un tanto contraria. A ver, los voy a comentar qué es lo que pasa cuando llegan a 10º. En 10º les entregan instrumentos para la ordeña, como balde, ¿no? Y otros equipos.
que se inventaria y debe servir mínimamente un año. Pero entonces cuando se hacía el trabajo de la ordeña a mano, ahora es más bien mecánica, entonces algunas vacas, su comportamiento no era muy cooperativo para el trabajo de la ordeña. Algunas se movían, saltaban, echaban la leche y como cada día hay que anotar cuánto produce y si de repente has hecho echar la leche, entonces eso corre el costo de tu bolsillo y eso al pasante le preocupa, le molesta. Pero puede suceder más todavía, ¿no? Movimientos bruscos del animal donde no solamente eche la leche, sino también los rompa los baldes. Y entonces, si no ha cumplido todavía el año, ese balde tiene que comprar con su propio costo el pasante. Entonces, eso sabe el pasante y cuando sucede aquello de que se eche la leche o se rompe el balde por movimientos bruscos del animal, ya se enoja y lo pega. O sea, ¿no? Está haciendo el trabajo de ordeño, se enoja y lo pega al animal. Entonces, con esa situación ya es difícil de que pueda retirar toda la leche. Entonces, esto se los enseña así pasito a paso en cada semestre se los va recalcando, pero cuando llegan allá actúan de manera contraria bajo diferentes circunstancias. Entonces espero que ustedes se recuerden esto, porque algunos de ustedes harán su pasantía, ¿no? En el módulo lechero y tendrán que desarrollar esta actividad. Entonces allá se maneja la producción de la leche, se comercializa, se hace un informe económico de todo cuánto se generó en dinero y cuánto se gastó para producir aquello. Entonces, toda esa situación, ¿no? Tiene que sacarlo adelante este estudiante que está en 10º, que prácticamente está a un pasito de ser ya médico veterinario, ¿no? Ser colega nuestro. Entonces, así es este trabajo que acompaña a la educación. Bien, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, les voy a dar la palabra. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, los que les veo atento aquí son a Jenny, Zillian, Juliet, Jocelyn. Felipe, ¿tiene alguna pregunta, Felipe? No, doctor, todo claro. A ver, ¿a quién más podemos preguntarlo? Gustavo Morales, ¿nos estás copiando o estás? Sí, doctor. ¿Hay preguntas? Está bien, doctor, está claro. Usted creo que trabaja con lechería, ¿no? Algo por ahí me comentó. ¿Trabaja usted con lechería? No, Ah, no tanto, ya. bovinos de carne. Ah, bovinos para carne. Ok, listo. Bien, entonces no nos sale el mensaje de los 10 minutos. No sé, ¿quieren continuar sobre esto, la tercera hormona, o lo cortamos la sesión y empezamos otra grabación para explicarle otras 2 hormonas? ¿Qué dicen jóvenes y señoritas? Otra sesión, doctor, sería. Ok, sí, sería conveniente eso porque lo vamos a cortar aquí la grabación. Recording stopped. Entonces, las clases grabadas